Y para eso nos acompañan el abogado René Betancourt Cuadrado, magíster en Derecho Penal Internacional y experto en la lucha contra el terrorismo. René, justamente podría ampliarnos cómo funciona esta figura. Perfecto. Básicamente, para que la ciudadanía entienda, una extradición es un pedido que hace un país de que se envíe a una persona que está acusada o condenada de un delito para que enfrente la justicia. Eso es el punto de partida. El sí a esta pregunta podría parecer una cosa tangencial, tal vez, pero es muy importante resaltar que en la vida republicana del Ecuador, desde 1946, el gobierno de Velasco Ibarra, tenemos la figura de la proscripción de la extradición de ecuatorianos en la Constitución. Luego esto es confirmado en la Constitución del 67, luego en la del 78 con el retorno a la democracia, luego en la de 1998 y luego en la de Montecristi de 2008. El presidente Guillermo Lasso hace la pregunta a la ciudadanía en el 2022 y la ciudadanía contesta en contra de la extradición de ecuatorianos. Pues no logró el apoyo. Esto, que podría parecer, como dije, algo marginal o que no tenga un impacto en la lucha contra el crimen, a mí me parece que es un triunfo bastante importante para la lógica de no extraditar a ecuatorianos que venimos viviendo en la vida republicana del país. ¿Y será la extradición justamente una herramienta disuasiva para evitar que delincuentes internacionales se instalen en Ecuador? Un criminal al momento de cometer un delito no tiene presente la idea de voy a ser extraditado o voy a sufrir tal o cual pena si cometo el delito. Eso no está presente en la psiquis del individuo. Pero creo que han tomado el Ecuador. Por supuesto, por supuesto. Entonces yo no creo que es tanto un elemento disuasorio, pero sí creo que va a contribuir en la lucha contra el crimen, particularmente para las mafias internacionales que están operando en el país. Y los capos ya van a tener elementos para decidir operar en otros lugares donde no puedan ser extraditados, ¿no? ¿Otros países también, René, quería preguntar, entregan a sus connacionales requeridos? Claro que sí. De hecho, no nos vayamos muy lejos. Quería mencionar un ejemplo muy claro. Hace poco un criminal buscado, el Gato Farfán, estaba en Colombia, era ecuatoriano. Colombia lo extraditó a Estados Unidos. Si esa persona hubiese estado en Ecuador, bajo la Constitución actual, no hubiese podido ser extraditado por ser ecuatoriano, ¿no? Y porque está la proscripción de extradición en nuestra Constitución. El artículo 79, como está planteado en la consulta, implicaría que podría ser extraditado ecuatorianos a otros países que los requieran. ¿Y la posibilidad de extradición podría ser una herramienta de negociación con grupos criminales o sujetos requeridos por la justicia internacional? Yo no creo que sería una herramienta de negociación con los grupos criminales. De hecho, no creo que el gobierno se prestaría para negociar con los grupos criminales directamente, pero sí creo que juega un papel importante en la negociación de las relaciones internacionales y la diplomacia con otros países que tienen interés en juzgar a criminales que están en nuestro territorio. ¿Qué otras acciones podrían debilitar el poder de grupos criminales que en muchos casos son parte de redes transnacionales? Yo creo que y es algo que lo he dicho en muchas entrevistas, hay que tocarle el bolsillo a los grupos de la criminalidad organizada. Y se toca el bolsillo con una ley buena de extinción de dominio, se toca el bolsillo trabajando en las unidades de inteligencia que tienen que ver con lavado de activos, y una vez que se les comienza a tocar el bolsillo, pierden estos grupos incentivos para operar en el país. En el país, los delincuentes han abusado de jueces de primer nivel de cualquier materia en la concesión de habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, acciones de protección y medidas cautelares para poder quedar libres y obtener beneficios. Ahora serán jueces especializados en materia constitucional los únicos que en primera y en segunda instancia puedan conceder esas garantías. ¿Cómo operará esto? ¿Cree que con estos jueces especializados se va a evitar o a frenar la corrupción judicial? ¿Habrá más control para que los procesados y condenados por delitos dejen de abusar de esas garantías? El tema es complicado. Primero tenemos que partir que actualmente cualquier juez de cualquier materia puede conocer estos procesos de garantías constitucionales. Ahora, la postura del gobierno es que cuando un juez revisa un proceso de garantía jurisdiccional, se distrae de la materia en la que es especializado para resolver. Y se represan otras causas. Y se represan otras causas. Entonces, se cree que esta va a ser la solución. Yo le veo reparos desde el punto de vista logístico, porque actualmente vivimos en una situación de austeridad.
el crear jueces de primer nivel constitucional y jueces de segunda instancia constitucionales va a requerir mucho dinero. Y hay un tema logístico que es importante, porque no solo hablamos de dinero, hablamos de un proceso de selección, ¿no? Hablamos también de cuestiones como, no solo es el juez o la sala que va a integrar o el tribunal que va a ser integrado, sino también de secretarios, de impresoras. Eso es cierto, se demandará más recursos, pero también es cierto que los jueces multicompetentes no necesariamente tienen una formación constitucional y pueden cometer muchos errores. No, es inadmisible que un juez hoy por hoy diga que no conoce derecho constitucional. Si justificamos a los jueces diciendo no conocen derecho constitucional, hay un problema en la selección de jueces. ¿Lo han aplicado mal deliberadamente? Puede ser, pero yo no creo que ese tema de selección y de evaluación de jueces se vaya a resolver simplemente por la creación de una instancia jurisdiccional de carácter constitucional. Pasamos ahora en nuestro panel de análisis a examinar lo que fue el contenido de la pregunta K, Casillero K, de la consulta popular y que decía: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Nos acompañan el abogado René Betancourt, magíster en Derecho Penal Internacional y experto en la lucha contra el terrorismo. La Ley de Extinción de Dominio quiere decir que el Estado procede a ser titular de bienes de origen ilícito o injustificado. Ahora, tenemos una ley que fue aprobada en el 2021. Esa ley requería una sentencia condenatoria para proceder a la extinción de dominio en otro proceso. ¿Qué quiere decir esto? Si hay alguien que está realizando actividades ilícitas, para que entienda la ciudadanía, esa persona tenía que ser sentenciada previo a ir tras los bienes de esa persona. Ahora se invierte. En el 2024, en febrero, 9 de febrero, fue registrada una reforma a esa ley que admite 3 excepciones a esto de la sentencia ejecutoriada que menciono. Esas excepciones son cuando los bienes objeto de la extinción de dominio son de propiedad de alguno de los miembros de grupos de delincuencia organizada, cuando se trata de bienes o activos injustificados o cuando se trata de delitos flagrantes. Esto es importante porque se hace una distinción en lo que es la extinción de dominio de carácter penal, es decir, sentencio primero al criminal y luego voy tras los bienes, de lo que es la extinción de dominio civil. Todavía no decido la responsabilidad penal del individuo y voy tras los bienes porque estos están injustificados. Más tarde resolveremos la responsabilidad penal de ese individuo, pero ahora vamos por esos bienes injustificados. Bueno, por ejemplo, vemos en Estados Unidos existe la extinción de dominio de carácter civil y penal. Nuevamente, cuando una persona, un individuo, puede ser incluso un juez, no puede justificar su patrimonio, sus bienes, sin resolver la responsabilidad penal que pueda tener ese juez o que esté o no involucrado en actos ilícitos, ese bien injustificado pasa a ser propiedad del Estado por medio de esta figura de extinción de dominio civil. Bueno, ahora, siguiendo con lo que decía Lorena, en el 2021 el procedimiento contemplaba 12 meses. Luego, con la reforma de febrero de este año, el procedimiento se abrevió a 6 meses. Es difícil saber qué es lo que va a proponer el gobierno en este nuevo paquete de reformas de la Ley de Extinción de Dominio que fue reformada en febrero de este año. Entonces, ¿alguna propuesta específica en base también a su conocimiento del derecho penal internacional, René? Yo creo que, aparte de la Fiscalía, que es importante que tenga un rol porque va a ver la responsabilidad de los individuos, la responsabilidad penal, es importante que la Procuraduría, que representa los intereses del Estado, tenga un rol protagónico. Y aquí quisiera hacer un comentario porque el procurador, por ejemplo, que tenemos ahora, poco se ha referido a este tema o a alguno de los temas de la consulta popular. Y eso es una crítica tal vez constructiva al gobierno, que tanto ministros como autoridades del Estado, procurador, deben tener autoridad para referirse a los temas que está siendo consultada la ciudadanía. Tienen que tener vocerías marcadas, hablar con autoridad y con conocimiento de causa. De lo contrario, es muy complejo preguntarle a la ciudadanía sobre la extinción de dominio civil y penal, que es un tema tan complejo, incluso para los abogados. El Ecuador ha aprobado esta pregunta y se va a aligerar lo que sería entregarle al Estado la propiedad de estos bienes de origen ilícito. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias. Cerramos este panel y tenemos más información antes de concluir esta transmisión especial. Pedro.